Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México con el maestro Carlos Ramos Avilés, quien es nuestro gurú de la historia. No tanto. Ya van dos gentes, bueno, en dos lugares donde así me dicen. Sí, no, pues es que no es para menos, profe. Y su servidor, bueno, yo me presento, Norman Patrón. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie de Apuntes para la Historia de la Masonería. Maestro, pues qué gusto, como siempre, pues qué vamos a tratar en esta ocasión. En esta ocasión vamos a tratar de la invasión de 1846 a 1848 de los Estados Unidos contra México, que fue cuando se perdió más de la mitad del territorio. Querían más. Sí, querían más. Querían América, ¿no? De hecho. No, querían hasta Chihuahua, o sea, ahorita, si realmente se vieran, fueron muy inteligentes los que trataron los tratados, ¿no? Con perdón del pleonasmo. Los que negociaron los tratados fueron muy inteligentes, demostraron un gran patriotismo a toda cabalidad. ¿De parte de quién? De los mexicanos. De los mexicanos. De los mexicanos, sí. Ya. Y también, bueno, ya para ese entonces ya Texas ya se había independizado, ¿no? Ya, ese fue precisamente. ¿Cuánto tiempo duró Texas independizarse como país? De 1836 a 1845. Precisamente John Tyler, en el último, es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Al final de su periodo, en 1845, logra que Texas se anexione a los Estados Unidos. Y en ese momento había una fiebre de expansión por parte de los Estados Unidos. ¿Eso venía por la doctrina Monroe? Ya, la doctrina de Monroe era anterior, pero por su estado manifiesto de que querían llegar hasta el Pacífico. Entonces llegaba gran número de inmigrantes y esos inmigrantes querían tierra, y además había muchas masas en los Estados Unidos que no tenían tierras, estaban muy fregados. Entonces la expansión a lo que ellos llaman el oeste, que es el norte de México, era lo mejor, y el Oregón. Entonces ahorita vamos a ver precisamente eso. Oiga, profe, ¿y los estados que estaban arriba de California, Nuevo México? Es el Oregón. Ese es el Oregón. ¿Y a quién le pertenecía? Bueno, los estados era la Nueva California, que es parte de Texas, parte de Utah, parte de Idaho, parte de Nevada y parte de Arizona. Esos eran los estados que se conformaron después de la Unión Americana, y otros estados más, y Nuevo México. Esos eran los dos estados. Pero al norte de Nuevo México y al norte de la Nueva California estaba el gran territorio de Oregón, que es el norte de los Estados Unidos y el sur del Canadá. Entonces, pues eso también lo querían. Sí. Y después de Tyler toma el poder Jaime Polk, que ese a todo precio y por todos los medios quiere la Nueva o la Alta California, y quiere también Nuevo México y Oregón, y ofreció el dinero, pero nunca se le aceptó. Es que en México se tenía un concepto de la tierra, que la tierra no se vende. Entonces, no, pero hubo incidentes que se da un choque entre soldados mexicanos y soldados estadounidenses, y entonces ordena Paul a Zacarías Taylor que avance más allá del río Bravo y declara la guerra a México. Pero esas partes en sí eran todavía de los indígenas. No, eran de México. De México. Había tribus. Ese es independiente. Pero también los Estados Unidos, en su expansión colonialista, iban empujando indígenas.
Sí. Que esos indígenas iban metiendo a los territorios mexicanos. Y ellos se venían para acá. Sí, para los territorios que se perdieron. Ahí iban entrando. Y pues los preparativos estaban hechos. Sí. Tenían un ejército pequeño, pero muy profesional, y un armamento de primera línea, además de una flota magnífica. Y independientemente logra enrolar a miles de voluntarios. Veamos que en esos años los estados tenían más de 20 millones de pobladores, más los que iban ingresando, que llegaban a Nueva York, a los puertos. Entonces muchos querían tierras y se las ofrecían. Entonces se ofrecían como voluntarios. Les decían, hay tierras en el oeste, vamos a colonizarlos, no son de nadie, y entonces venían sobre esas tierras. Claro. Y en una rápida maniobra bloquean los puertos mexicanos porque tenían una flota excelente. El ejército de Zacarías Taylor avanzó hasta que lo detuvieron en la batalla de Palo Alto, en la resaca de Palma, que está afuera entre Monterrey y Palo Alto, y en la toma de Monterrey. La toma de Monterrey fue en febrero de 47, la de Palo Alto fue en mayo de 1846. Pero ese es otro Monterrey, ¿verdad? No, Monterrey. No, Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Porque allá hay una ciudad que se llama Monterrey, ¿no? Es un puerto. Ajá. Que está al norte de San Francisco. Ajá. Está en California. Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Precisamente por los colonos tlaxcaltecas en la época colonial que fundan Monterrey y que se los llevan hasta el norte, fundan el puerto de Monterrey. Pero entonces fueron batallas muy sanguinarias. En la toma de Monterrey, los voluntarios fueron inescrupulosos y sanguinarios contra la población. Y se empezó a demostrar la superioridad del armamento y la organización. Y que muchos mexicanos no les interesaba la guerra con los Estados Unidos, sobre todo los indígenas. Pues no hablaban ni el español, menos les interesaba. Ahora, cuando pasaba el ejército mexicano, les requisaba las cosas y no se las pagaba, entonces estaban felices porque pasaban los gringos, les compraban caballos, les compraban pasturas, les compraban alimentos y lo pagaban. Pero fue una división muy fuerte. A consecuencia de esa guerra, y en esa guerra es cuando nace el nacionalismo en México, de 1846 a 1848. Otro ejército marchó hacia California, que para 1847 ya la habían conquistado. Sí. Las únicas dos batallas en las que triunfa México es la batalla de San Jacinto en California, que se enfrentan los lanceros de California contra las tropas de los Estados Unidos y los derrotan. Y posteriormente, bueno, como caballeros aceptan la rendición y entregan California. Sí. Que ahí venía un batallón de mormones que también nos invadieron los mormones, así como nos invadieron ellos venían huyendo de la ciudad de Nauvoo, Illinois, y cuando llegaron a lo que hoy es Valle Salado, que fundan su ciudad, entonces los alcanza el ejército que iba para California y les exige y les pide que formen un batallón, y forman un batallón de voluntarios mormones. De hecho, los mormones para ese entonces era como una religión nueva, ¿no? Porque, sí. Si no me equivoco, lo de José Smith fue por 1821. 1830. 1830. Entonces, ya inclusive habían matado a José Smith, por eso venían huyendo, en Nauvoo lo mataron. Perfecto, pero perdone usted, pero pues ahora sí que la producción nos manda comerciales.
Ahora sí que regresamos rápidamente, profesor, aquí claro que sí. Apuntes para la historia de la masonería en México, aquí por Radio Liberal México. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, en su programa Apuntes para la historia de la masonería en México con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor, el maestro Norman Patrón. Entonces, bueno, estábamos en que pues ya había nacido ahí es donde nace el patriotismo mexicano. Sí, mandan otro tercer ejército. Ajá. Estamos hablando de dos que mandan al norte. Uno con Taylor, que viene sobre Monterrey, sobre Saltillo, que es la capital de Coahuila. Sí. Que también la va a tomar a sangre y fuego. Ajá. Y otro que conquistó California, pero viene un tercer ejército. El tercer ejército bombardea, como ya estaba la escuadra, bombardean Veracruz, entran a Veracruz y va al mando de Winfield Scott, quien es el que va a comandar toda la expedición. Traían cañones muy modernos. Sí. Ya con ánima rayada, el cañón estaba rayado, sus fusiles ya eran rayados y eran los de aquí pues eran de espérame tantito, se habían utilizado en la guerra contra Napoleón en 1815, de 1815 a 1846-47, bueno, la armería estaba muy revolucionada. ¿A qué se refiere con rayados? Rayado, que el interior va rayado, el alma. Entonces, aunque sean balas esféricas, tienen mayor alcance, mayor longitud y mayor precisión. Y la pólvora de ellos hacía menos humo. Disparaban y no hacía tanto humo. La de nosotros era muy mala la pólvora. Sí. No, en artillería no estábamos tan mal, pero la pólvora era muy mala. ¿Se fabricaban armas en México? No. Y al contrario, ellos tenían que fabricar muchas cosas y para venderlas venía su expansión. Y nosotros no fabricábamos, nosotros fabricábamos odas a la Virgencita María y el Niño San José. Entonces, y el arte, pues sí, no lo ibas a detener con eso, ¿no? Claro. Y era todavía un México colonial. Bueno, la cultura colonial todavía imperaba, aunque era un México independiente.
No es que fuera un México colonial de la época de los españoles, ¿no? Sino la cultura, las costumbres estaban muy fuertes y muy nutridas. Entonces, cuando Winfield Scott llega a Puebla, dice: llego aquí, salvador de un pueblo sojuzgado por corruptos partidos y por militares ambiciosos y asesinos. Entonces ellos pensaban que venían como salvadores de la patria. Siempre han manifestado eso. Todas las guerras han llegado como libertadores. Pero para que vean que no nada más en Vietnam, ¿no? Entonces en Puebla. ¿Y qué papel tuvo la masonería? Bueno, pues hubo 3 presidentes masones. Mariano Paredes, que era el que tenía la mejor división de armada del país, que había nacido en el siglo, a fines del siglo XVIII, que había participado en la guerra de independencia, pero a favor del rey. Él era escocés. Y él, antes de ser iniciado, estuvo en un grupo paramazónico que les llamaban trincheras. Las trincheras era una organización donde le juraban fidelidad al rey y peleaban por el rey, pero con un ritual masónico. Entonces, cuando pasaban todo ese ritual y demostraban su lealtad, entonces sí ya les permitían iniciarse. Y él se inició con los escoceses. Inclusive fue un luchador en contra de los insurgentes. Cuando da Iturbide el grito y el movimiento del plan de Iguala, él se adhiere al plan de Iguala, pero siempre va a ser escocés. Va a ser conservador. Otro va a ser el general Anaya, también presidente, y él va a comandar también parte de lo mejor del ejército, que van a ser los ejércitos que formaban los batallones de los polcos. El general Anaya es el que estuvo en la batalla de Churubusco. Pero también es presidente de México. Y el general Bravo, que era el líder de los escoceses, él va a estar en la batalla de Chapultepec. Y después de que sea el general Anaya presidente interino, va a estar el general Bravo. Y después llega Santana. Pero ¿cómo se dan estos casos? México se encontraba dividido en condiciones muy precarias. La economía del Estado sumamente estaba mal, dividido por centralistas y federalistas, por grupos masones, por partidos políticos que eran las logias. Aquí quienes eran los partidos políticos eran 3. Los escoceses, que eran conservadores, los yorquinos, que quedaron muy desprestigiados por la guerra de Texas, como ya lo mencionamos, y el rito nacional mexicano, que eran los rojos, y eran los de tendencia avanzada. Entonces la Cámara de Diputados llega un momento en el que se encuentra, pues más que invadida, la mayoría eran diputados del rito nacional mexicano. Y en 1846, cuando siendo presidente Mariano Paredes y Arriaga, sale a combatir a San Luis Potosí con lo mejor del ejército, aprovecha la Cámara de Diputados y da una entrada a la Constitución a través de 1824. Se convierte el país en un estado federalista. Entonces Paredes, en lugar de marchar contra los invasores, da media vuelta y regresa a Palacio Nacional. Y eso pues les abre el espacio a los invasores, ¿no? Claro. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Héroe o traidor? No sabemos, hay que estudiarlo bien. Él muere en 1849,
pero era muy honrado el general, era bajito. Muy, muy pundoroso y muy honrado, pero tan pundoroso, que como él apoyaba el partido centralista y conservador y era presidente, regresa y toma el poder, lo quitan, y en sustitución de Paredes entra el general Pedro María Anaya. ¿Y Santana qué hacía en esos momentos? ¿Cómo es que...? Mandaba negociando regresar a México, él estaba en La Habana. Pero iba, o sea, de placer o... No, estaba expulsado. Acuérdense que en 1845 estaba en la cárcel y que hubo un terremoto, un temblor, y que dijeron que era culpa de Dios nos castigaba y era culpa de los liberales que querían fusilar a Santana. Entonces lo expulsaron del país, pero estaba en La Habana. Entonces él se pone en contacto con Paul. Hay una doctora en historia que ya la he mencionado. Entonces ella dice que Santana tuvo todos los arreglos y hizo todo para que los mexicanos no triunfaran, porque en batallas que estuvieron a punto de ganar ordenaba la retirada. Por ejemplo, la batalla de la Angostura fue una batalla feroz. Es en el norte del país esa batalla. Las cargas de la bayoneta de los mexicanos fue tan terrible que muchos de los soldados gringos, aunque les moleste, hay testimonios en el archivo de la Biblioteca del Congreso que se abrían el pecho y sacaban rosarios o cruces y decían que no los mataran, que eran católicos. ¿Pero de cuál Congreso? ¿De Estados Unidos o del Congreso de los Estados Unidos? Sí. No, del de aquí es otra cosa. También hay archivo histórico, pero allá está mencionado eso, ¿no? Y es después de la batalla de la Angostura donde muchos irlandeses que habían estado poblando Texas se pasan al frente del capitán O'Reilly, Juan O'Reilly, se pasan para crear el batallón del San Patricio, que va a ser un batallón de artillería. ¿De irlandeses? De irlandeses. Va a haber irlandeses, polacos y alemanes, sobre todo irlandeses. Perfecto, profesor. Pues vamos a un... Así es, nos lo dice la producción. Regresamos a su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México. No se vayan. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la Historia de la Masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozos de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Espanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal.
Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, en su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México, con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor, el maestro Norman Patrón. Muy bien, profesor. Bueno, estábamos hablando de Santana. Es muy curioso ver que estaba bloqueado el puerto de Veracruz y a Santana se le permite el paso. Entonces, ¿cómo está eso? Si iba a venir a combatir a los mismos estadounidenses. Entonces, no digo que sea traidor o que no lo sea, se los dejo al criterio de la gente, sí, de los radioescuchas y telespectadores. Entonces, entra, en ese momento es presidente Bravo, interino, le entrega el poder a Santana. Santana regresa a combatir a los estadounidenses en la batalla de Cerro Gordo, en Veracruz. Sí. Entonces, él traía, en esa época se tenía que el que tuviera las alturas tenía el control del combate, pero con las armas que tenían los americanos hicieron trizas a Santana. Además, sus tácticas de Santana eran muy infantiles, muy pueriles. Sí. Se perdió esa batalla de la forma más lamentable. ¿Por qué? Porque él ordenó la retirada en medio del combate y al ordenar la retirada es el primero que abandona el campo. No le importó perder la vajilla nacional del presidente. O sea, él cuando salía a la guerra salía con un bagaje, con su vajilla especial, con su cama especial. No, si vas a combatir con los demás soldados, no, se pierde. En Estados Unidos está la vajilla que capturaron de Santana, que era su vajilla, una de sus prótesis de la pierna, el dinero que llevaba para comprar alimentos, caballos, pólvora, en fin, muchas cosas, todo el capital que llevaba para enfrentar a los americanos en la zona oriente de México, se perdió y fue el primero que huyó. Y eso que nada más tenía una pierna, ya tenía otras dos, regresa a Houston, ¿no? A pedirles perdón. Sí. Entonces, pero fue el primero que corrió. Ahora, puso su mayor esfuerzo México, ahí cometieron otro error político, en que Inglaterra nos iba a apoyar. Pues sí nos apoyó con fusiles viejos, fusiles que utilizó Wellington en la guerra contra Napoleón en 1815, esos fueron los fusiles que nos vendieron. Y no fueron regalados, se los pagaron. Pero Inglaterra se hizo a un lado, porque llegó a un arreglo con los Estados Unidos para repartirse el Oregón. El Oregón es el norte de los Estados Unidos y el sur del Canadá. Entonces, pues de aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo. Entonces, no se iban a meter. Y aquí las cosas estaban a una división tremenda. Las batallas son pírricas, batallas en las cuales Santana va a sacrificar a lo mejor de los generales en esas batallas. También a los porcos que formaban el batallón Hidalgo, Allende, Morelos, Guerrero y el batallón de artillería Mina, les ordenan que parta a Veracruz. Hay dos razones por las que no parten ellos a pelear a Veracruz. Una, por el temor a las fiebres. Pero además, ¿quiénes eran los porcos? Los porcos eran lo mejor de la sociedad en México. Y eran guardias nacionales. Ellos compraron su armamento, ellos compraron sus uniformes. Y les decían los porcos porque bailaban la polca. Pero también les dijeron porcos porque se rebelaron en contra del gobierno de Santana. Porque cuando Santana salió a combatir a los estadounidenses, Gómez Farías quedó como vicepresidente. Y Gómez Farías, aprovechando que en el Congreso la mayoría eran del rito nacional mexicano,
y él era del Rito Nacional Mexicano porque fue uno de los que fundó el Rito Nacional Mexicano, emite un decreto en la que enajena los bienes del clero para venderlos y con eso sufragar los gastos de guerra. Entonces los polcos eran conservadores y se rebelan en contra del Estado mexicano. Entonces, ¿cuándo íbamos a ganar esa guerra de invasión? Nunca. Fue una guerra que desde un principio estaba condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque no había homogeneidad en los criterios de las armas. No había homogeneidad en el armamento. Y era un armamento vetusco, viejo, caduco. Y no había homogeneidad en el criterio político. Y mucho menos en el económico. Estaba quebrado el Estado. Entonces, estábamos enfrentándonos a una nación joven, pujante, de 20 millones, que producía industria, nosotros no. Aquí en México éramos 8, bueno, eran más bien eran. Sí, eran 8 millones. ¿No? Eran 8 millones. Entonces, era una guerra que estaba condenada al fracaso. Los polcos se van a reivindicar en las batallas del Valle de México. Cuando antes de llegar Scott a Puebla, piden armas la gente para defender la ciudad y no hay. Entonces el ejército abandona la ciudad de Puebla. Entonces sí va a haber batallas heroicas, como decía yo, pírricas, donde Santana sacrificó al general Anaya en Churubusco. Le manda parte de otro calibre. A propósito, esa es una cochinada. Sacrifica al general Antonio de León en la batalla de Molinos del Rey. Y además el celo entre los mismos militares. ¿Y cuál era la posición de la masonería con respecto a las actividades de Santana? Los errores de Santana. Nadie le pidió nada. La masonería lo que hace es abatir columnas. Se funda una logia de franceses que la vamos a decir. Sí. Y los del Rito Nacional Mexicano, pues se van a los batallones de milicianos, de guardias nacionales, pero no a la élite donde estaban los escoceses. Y a final de cuentas, vamos a ver que se va a dar la batalla de Churubusco. La primera será la de Padierna, por donde está el estadio cerca, Lomas de Padierna. Allí será una batalla muy fuerte. Allí van a estar los polcos. Allí van a deshacer a uno de sus batallones. Perdón, profesor, por ahí sé que por ahí hay una calle que se llama 20 de agosto. ¿Usted sabrá algo al respecto de por qué se llama 20 de agosto? Por la batalla de Churubusco. Y anteriormente por la batalla de Padierna. Pero el 20 de agosto fue la batalla de Churubusco. Digo porque hoy es 20 de agosto. Bueno, en Churubusco van a estar polcos y van a estar irlandeses. Los irlandeses van a pelear también en Monterrey. Van a pelear en el norte, en muchos lugares. Aparte del ejército, que estaba desorganizado, los únicos que van a dar el enfrentamiento van a ser 3 grupos, los guerrilleros, que se conforman por sacerdotes. Los curas de pueblo vuelven a repicar las campanas y a llamar a la gente a combatir contra el invasor. Pero ellos hablaban de una guerra sagrada, de una guerra santa, porque los otros eran protestantes y nosotros católicos. Entonces, pues una parroquia abarcaba muchas almas y muchos pueblos. Forman guerrilleros. Y forman muchos guerrilleros de
Veracruz a México. Estoy hablando el estado de Veracruz, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, el estado de México. Ahí se forman muchas gavillas de guerrilleros que les van a pegar muy duro a los estadounidenses. Y la otra guerrilla se forma con los rancheros, con los mestizos. A los mestizos los veían mal, porque eran mezcla de español y indio. El ranchero, el chinaco, ese va a formar otra guerrilla. Y la tercera guerrilla se va a formar con militares. Entre ellos está el que en la guerra de intervención francesa va a ser el general Juan Suazo, que es de Lampazos. Pues muy bien, vamos a un corte. Pues vamos a un corte, ya nos indica la producción. Regresamos aquí a Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la Historia de la Masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Gracias por continuar con nosotros en su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Muy bien, profesor, pues entonces estábamos con esto de los chinacos y toda... Sí, ellos son los que van a enfrentar. Ajá. Don Melchor Ocampo era gobernador del estado de Michoacán y Benito Juárez era gobernador del estado de Oaxaca. Benito Juárez le prohíbe la entrada a Santana para que se refugie en Oaxaca. Y Melchor Ocampo decía que no había que ceder, que había que armar guerrillas y que los íbamos a acabar, que al fin estábamos en nuestra tierra, conocíamos nuestro terreno y los íbamos a acabar. Y hubiera sido la mejor arma, la mejor guerra, pero las autoridades no lo decidieron. Oiga, profe, y ahí, por ejemplo, si en Estados Unidos la gran mayoría eran protestantes y aquí católicos, o sea, ¿qué pesaba más, por ejemplo, allá? ¿El que sean protestantes o que sean masones? No, allá protestaban las dos cosas. Ajá. Pues venían oficiales, eran masones. Ajá. Zacarías Taylor era masón. Paul era masón. Tiller era masón. Sí. Samuel Houston, el tejano, era masón. Ajá, sí. Ahí la masonería la hicieron a un lado. Vieron sus intereses. Aquí, entre masones, no se podían ver. ¿Qué estaba diciendo Scott? Dice, llego aquí
salvador de un pueblo sojuzgado por corruptos partidos. Pues los partidos son los masones, que uno es escocés, otro es yorquino y otro es del Rito Nacional Mexicano. Esos eran los partidos. Y podría decirse que ellos, sabiendo cómo estaba organizada la masonería aquí en México, aprovecharon eso para... Siempre, Ajá. siempre. Los agregados comerciales, Ajá. cuando mandaban un agente comercial, ese era un espía. Viene un agente comercial de Nueva York, viene un agente comercial, viene un agente para las minas, son espías. En los siglos XVIII y sobre todo XIX, los agentes comerciales eran agentes, eran espías y sabían cómo estaban. Además tenían el libro que hizo sobre México este alemán. Alexander von Humboldt. Exactamente, que fue el primer ciudadano que le otorgaron la nacionalidad. Si la tomó o la aceptó es otra cosa, pero a Humboldt, ellos tenían con ese libro, es un informe de primera mano, las fuentes, sus agentes comerciales, y que los indígenas estaban indiferentes en la guerra con los Estados Unidos. Decían, no, esa no es guerra mía, esa es guerra contra los mexicanos. Entonces, los que dieron la batalla fuerte, aparte de los del ejército, como digo, fueron los guerrilleros. Sí. Ahora, en Churubusco captura pues, por falta de parque. Cuando capturan al general Anaya, ahí están las frases de que le preguntan dónde está el parque. Y que le contesta, además estaba ciego porque había estallado un polvorín y lo había cegado. Y le dice, bueno, pues si hubiera parque no estaría usted aquí. Pero también allí capturan vivos a los irlandeses, a los que después en Mixcoac y sobre todo en la plaza de San Jacinto los van a ahorcar el 13 de septiembre. El 8 de septiembre se da una batalla muy fuerte en Molino del Rey. Sí. Esa batalla estaba en manos de los mexicanos. Los estadounidenses pensaban que el Molino del Rey era donde estaba el arsenal del ejército mexicano, por eso lo atacaron. Y en lo que es la hacienda de los Morales estaba el general Juan Álvarez con toda la caballería, y ahí muere el general Antonio de León. Y cuando necesitaba más tropas, porque ya los tenía a punto de cuchillo a los estadounidenses, Santana ordena la retirada y el general Álvarez no ataca porque la caballería hubiera deshecho allí a los estadounidenses. Entonces, a mí de niño y de joven Sí. me molestaba mucho, me saltaba las hojas cuando se trataba de la guerra de la intervención. Cuando aprendí a estudiar sobre la guerra de intervención, pues al final voy a decir en 1969, Sí. cuando fui a Utah. Pero es espantoso, ¿no? La batalla de Chapultepec, ahí manda al general Bravo. Anaya lo manda a Churubusco, porque eran figuras que opacaban la estrella de Santana, y lo sacrifica en Churubusco. A Antonio de León lo manda a Molino del Rey y lo sacrifica en Molino del Rey y sacrifica tropas. Al general Bravo lo manda a Chapultepec. El director del colegio militar era el general Monterde, pero le ordena que le entregue todo al general Nicolás Bravo. Los tres eran masones escoceses, los tres presidentes de la República, expresidentes de la República, no los dos. Antonio de León podía haber sido el siguiente presidente, por eso muere allí en la batalla de Molino del Rey, pero fue gobernador de Oaxaca y Benito Juárez fue su secretario. Entonces eran gente
muy notable, de los cuales el único que sobrevive es el general Bravo, que él muere hasta 1854 en Chilpancingo, envenenado por órdenes de Santa. Dice Santana era toda una ficha. No, cuidado. Un personaje tan cuidado. malévolo. Entonces, en la batalla de Chapultepec, José Tomás de Cuéllar escribió esto: entre esos niños del castillo de Chapultepec tuve la fortuna de contarme, entre ellos y en el fragor del combate, entre el humo denso y la pólvora explosiva, ahí aprendí a amar enloquecidamente a mi patria. A mí me gustó mucho eso, por eso lo estoy leyendo. Mucha gente dice que no, que es un mito. Yo he encontrado documentación, información, libros, y en los 20, cuando el general Obregón era el presidente de la República, a un general que escuchó de primera mano de los defensores de Chapultepec, lo comisionó para que encontrara los restos del castillo. Había breñas, estaba muchas barrancas el castillo. Ahora, nosotros hablamos de la batalla del 13 de septiembre, pero todo el día del 12 de septiembre estuvieron bombardeando el castillo. Todo el día fue un bombardeo tremendo. No estaban todos los integrantes del colegio, porque era la sangre nueva del ejército, y a muchos los mandaban a su casa, pero a otros no, otros se quedaron ahí. Ahí estuvo Miramón, fue herido en el rostro y fue tomado prisionero. Pero también estuvo el batallón activo de San Blas, que estaba en las faldas, y estuvo el comandante Jicotenca. Él también rescató la bandera. O sea, no es nada más la bandera, dice, la bandera de Juan Escutia o la bandera de Jicotenca. No, son las dos. Jicotenca, cuando ve perdida la batalla, el batallón activo de San Blas eran infantes de marina, y su bandera, los colores los traía invertidos. En lugar de ser el verde, era el rojo, el blanco y el verde. Entonces él lo que hace es agarrar herido, agarra la bandera y se la amarra adentro de la casaca, alrededor, y muere. Ahora, muchas gentes ponen en duda lo de los niños héroes. Entonces, vamos a hacer un programa especial y ahí voy a dar mis fuentes. Perfecto, profesor. Una pregunta antes ya de irnos de nuestra emisión de hoy. ¿El castillo ya existía o fue construido? No, ya existía. ¿Sí? El castillo existía desde en la época de los mexicanos, los antiguos mexicanos, de los mexicas. Sí. Había un teocalli. Con los virreyes hacen un castillo, y Guadalupe Victoria lo fortalece y lo hace un herbario, pero en 42, 43, 44 lo arreglan para que sea la sede del castillo de Chapultepec. Porque de hecho, perdón, es el único castillo en América, ¿no? No, hay varios. ¿Sí? Está el castillo de San Juan de Alúa, está el castillo de la fortaleza de Perote. No, hay varios castillos. Okay. Ahora, vamos a un corte y ya nos falta muy poco. Falta muy poco. ¿Qué dice la producción? Bueno, vámonos a un corte rápido y regresamos ya para las conclusiones de nuestra emisión de hoy de Apuntes para la Historia de la Amazonía en México. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la Historia de la Masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento.
Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Bueno amigos, regresamos rápidamente al programa de Apuntes para la Historia de la Masonería. Profesor, conclusiones. Bueno, el día 14, en la madrugada del día 14, hay una iglesia que está por Peralvillo, que se llama La Conchita, y la parroquia está en Santana, en Peralvillo y Matamoros. Pero no he podido localizar el nombre del sacerdote de La Conchita. Inclusive en los apuntes que encontré en los libros eclesiásticos, hablan del padre Gamito, un padre gordinflón y contento, ¿no? Y feliz. Dicen que toda la noche, a partir de las 10 de la noche del 13 de septiembre hasta la madrugada del día 14, citó y juntó a la gente. Y se viste como si fuera a dar una misa. Y sale con lo que encontró a enfrentarse a los americanos en la garita de Peralvillo. Y corría, pero era muy mal hablado el padre. Entonces son mujeres, son vendedores, son léperos, son de todo. Sí. Entonces les gritaba palabras ofensivas a los gringos, de que a mí me pellizcan los dientes sus balas. Sí. Pero dos descargas se les llaman escopetas, las que se parten a la mitad y se meten dos. Ellos ya traían escopetas, las tropas de caballería. Entonces 2 descargas de escopetas le dan en el vientre, en el cuerpo al padre, y de perdigones, pues cómo lo dejaron. Entonces una señora grita: ya despanzurraron al padre Gamito. Dice: qué falta de cojones hay en este. Si no hay cojones, dice, habremos viejas que vamos a defender a la patria. Y entran los americanos. El 15 izan la bandera en Palacio Nacional, y por ahí hay una bala perdida que le cae al que estaba izando la bandera. Todavía hubo una mortandad muy fuerte en la Plaza de Armas. Hubo otro niño, héroe, que defendió junto con la gente, y no se sabe su nombre, pero sí están contemplados que están los restos de un niño en la garita de San Cosme, que era San Cosme y la Tlaxpana, lo que es circuito interior. Y Santana huye a la villa. De ahí corre, se queda el poder en manos de Peña y Peña. Peña y Peña, Manuel de la Peña y Peña, se traslada a la ciudad de Querétaro. Pero entre 45 y 47, 8 franceses, Antonio Nobel, Antonio Dantan, Fernando Datín, Juan Gobé, Isidoro Rebú, Pedro Chavión, Carlos Alessandre, Antonio Natán, fundan una logia para trabajar en el rito de San Juan, bajo el Gran Oriente de Francia. Se llama Hombres Hospitalarios de Ambos Mundos. Se abate columnas por la guerra del 47.
en 47. Y bueno, las tropas yanquis son muy hostilizadas en sus convoys, que si se hubiera dado la guerrilla, no se pacta. Se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí. Así se llamaba el municipio, en la villa de Guadalupe. Sí. Una persona me dijo que lo firmaron en Puebla y que estaba el estandarte de la isla. No. Esas son tonterías, ¿no? Debemos de hablar pifias. Debemos de hablar lo que es. En la Colegiata está la Basílica de Guadalupe y estaba un edificio rojo que se estaba hundiendo. Esa es la Colegiata, sí, que lo restauraron. Ahí firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Querían hasta la Baja California, querían Sonora, querían Chihuahua, querían el istmo de Tehuantepec. Pero como les estaba saliendo muy caro sostener su ocupación en México, entonces pues firmaron. Entre ellos era TIS, que era masón. Y ya venía otra comisión para exigirnos más. Entonces TIS se apresuró. Entonces sí les dijo a los hermanos, pero es que son los masones. Entonces, y ya lo firmaron. Sí. Y hay un relato anónimo del National Register, que está en el archivo del Congreso, que dice: al voltear mi vista a unas 200 o 300 yardas del fuerte, vi una mujercita mexicana que llevaba agua a los heridos de los dos ejércitos. La vi claramente, levantando la cabeza de un pobre yanqui y darle agua. De pronto escuché un disparo y la vi caer muerta. Volví mis ojos al cielo y pensé: oh Dios, esto es la guerra. Es agosto de 1847. Profesor, ya nada más para terminar, una última pregunta. ¿Hasta cuándo ya se terminó la guerra con Estados Unidos? El 2 se declara ya finiquitado. Ajá. El 2 de febrero de 1848, cuando se firman los tratados en Guadalupe Hidalgo, en la villita, ahí, que ese era el municipio de Guadalupe Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo y en honor a la Virgen de Guadalupe. Sí. Bueno, para despedirme, sí, quiero saludar a unos amigos. Yo dije que empecé a leer en 1969 sobre la guerra de los Estados Unidos porque me dolía, sentía un vacío en el estómago. Sí, claro. Cuando visité la ciudad de Lago Salado, de Salt Lake City, gracias a la intervención de un buen amigo que no sé si viva todavía, posiblemente esté en Guadalajara y allá le mando el saludo, a Leonardo Reyes, que todo el mundo lo conoce como Lobis Leo. También quiero saludar a mis amigos de la Universidad Latinoamericana de Miami, mi alma mater, que también allá tuve confrontaciones muy fuertes por la historia de la guerra. A unas damitas muy especiales que las conocí en 1969, fines de junio, en el centenario de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóvenes y de Mujeres Jóvenes en Salt Lake City, a Sherry Mills, a Charlotte y a Lejúa. Sherry Mills fue una persona muy especial que nosotros íbamos representando a la Ciudad de México, a la estaca de la Ciudad de México, y llevábamos un baile precortesiano. Y la conocí, me fascinó, me cayó muy bien, pero le agradezco mucho la atención, la delicadeza que tuvo de buscarme en el estadio, regalarme un libro en inglés, el libro de Mormón, pero en inglés, y el templo del Lago Salado en cobre, una maquetita chica. Y a mi amigo, un duranguense, César Augusto Castañón, que él convivió conmigo estos momentos cuando estaba estudiando y cuando transcribíamos las cartas de Sherry. Al presidente Santiago y Zenit Mejía de Puebla, Mejía Mora, y para todos ellos, mis recuerdos, mi agradecimiento y mi afecto. Claro, gracias. Que sí, profesor. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Este fue su programa de Apuntes para la Historia de la Masonería de México con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor, el maestro Norman Patrón. Es cuanto. Hasta pronto.